Esta frase la habrán escuchado alguna vez: el futuro es hoy. Inteligencia artificial, su potencial de aplicación. Bueno, una disertación que vamos a tener de manera virtual, ya lo tenemos conectado allí en pantalla. Javier Martínez Aldanondo, socio de Knowledge Worlds, director de GNOCO, Red Internacional de Consultoría, y consultor de la ONU y AEA, Organismo Internacional de Energía Atómica, FAO, Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo en las áreas de gestión del conocimiento y aprendizaje. Desde hace 25 años imparte conferencias y talleres sobre cómo potenciar la inteligencia de una organización a partir de su experiencia, asesorando a empresas e instituciones en España y Latinoamérica. Con ustedes, Javier Martínez Aldanondo. Buenos días para ustedes. No, buenos días, no, buenas tardes para ustedes. Buenas noches para mí. Mil gracias por la invitación, Ignacio Berengúa, que es el responsable de que yo esté aquí y esté hablando de esto, de este tema que lleva este título: el futuro es hoy, inteligencia artificial, su potencial de aplicación. ¿Sí? Y bueno, yo hubiera preferido estar en Córdoba, la verdad, pero bueno, esta vez no ha podido ser. Quiero empezar con el audio. Este es un comentario que hizo un cliente mío cuando probó una primera aplicación de inteligencia artificial. Ya te digo que es asombroso. Es asombroso. Bueno, me tiene atónito. No se podía imaginar que con la inteligencia artificial se pudiera llegar a alcanzar el nivel de respuestas que obtuvo de un ejercicio que hicimos, ¿no? La hipótesis que yo quiero confirmar con ustedes es muy sencilla. Yo estoy convencido de que la inteligencia es el recurso más importante que tenemos. Entonces la pregunta es: ¿y cómo usamos la IA para que nos haga más inteligentes como individuos, pero sobre todo como organizaciones, ¿no? Y lo primero que les quiero contar es que yo creo que el juego va a cambiar. Y yo creo que el conocimiento es el activo más importante que tenemos los seres humanos. Sin conocimiento no puedes hacer nada. Y de hecho nuestra civilización está construida sobre el conocimiento como unidad de creación de valor, que es algo que les quiero explicar de alguna manera. Históricamente hemos trabajado con conocimiento humano. Este es el récord del mundo para resolver el cubo Rubik. 3 segundos, ¿no? Todo lo que había que hacer en el mundo lo hacíamos las personas y por tanto el conocimiento. Esto es una máquina que resuelve el cubo Rubik en 0,1 segundos. Y algo que hemos hecho históricamente es entregar conocimiento a las máquinas. Y esto es un cubo que se resuelve a sí mismo, es decir, no necesita una máquina que lo resuelva, y por tanto también hemos ido automatizando conocimiento. Y al mismo tiempo que ocurre todo esto, porque esto todo pasa en simultáneo, estamos creando una cantidad de conocimiento nuevo todos los días descomunal, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? Yo les decía, sin conocimiento tú no puedes sobrevivir profesionalmente. Y les pongo un ejemplo. No sé si ustedes saben que la NASA hace poco tuvo que llamar a los jubilados porque el Hubble se estropeó y los únicos que tenían el conocimiento para reparar reparar el satélite era gente que ya no estaba en la NASA, y porque los nuevos que se incorporan ahora no conocen la tecnología sobre la que funciona el Hubble, ¿no? Y yo creo que esto, que ha sido la base de nuestra civilización durante cientos y miles de años, va a cambiar, ¿sí? Habrá que ver si tengo razón o no, eso el tiempo lo dirá. ¿Y qué es lo que lo va a cambiar? Yo creo que la inteligencia artificial va a ser lo que va a ocurrir como pasó con los dinosaurios, va a poner nuestro mundo patas arriba. ¿Por qué? Porque hemos sido capaces de digitalizar conocimiento. Y eso va a hacer que cambie esa unidad de creación de valor. Les pongo un ejemplo, no sé si ustedes se acuerdan, antes para comprar música uno iba a una tienda y compraba un long play, un LP, un disco que contenía 8, 10, 12 canciones, porque la canción por sí sola no era económicamente rentable como para tener un dispositivo. Bueno, en el momento que digitalizas la música, la unidad de creación de valor ya no es el disco, es la canción. Y eso hace que cambie la industria radicalmente. Y por eso yo creo que vamos a cambiar, la vida ya no va a ser un cubo de Rubik más complejo el día siguiente. No vamos a hacer lo mismo pero de manera distinta. Nos cambiamos a otra disciplina. ¿Por qué? Porque jugar videojuegos no tiene nada que ver con resolver el cubo Rubik. Claro, cuando cambia el juego, si se dan cuenta, la IA no es una espada más grande ni mejor. La IA es una pistola es un juego totalmente distinto, y por muy bien que te fuera en el caso anterior, en el mercado anterior, en la industria anterior, estamos hablando de un cambio radical. Por eso, aunque yo nunca pensé que lo iba a decir, porque me he ganado toda la vida
con el conocimiento, yo creo que el conocimiento va a dejar de ser nuestra ventaja competitiva. Hace unos meses le pedí a GPT que me hiciera una gráfica que muestra cómo estamos delegando sistemáticamente conocimiento los seres humanos a la tecnología. Y al principio de los tiempos todo el conocimiento lo teníamos en el cerebro, y luego empezamos con el lenguaje, y luego empezamos con la escritura, y luego llegamos a la imprenta, y luego llegamos a Internet, y cada vez más entregamos conocimiento a la tecnología, y va a llegar un momento en que la tecnología va a ser capaz de hacer todo lo que hacemos nosotros, y yo creo que la ventaja competitiva a partir de ese momento ya no va a ser lo que sabemos, sino la capacidad de aprender cosas nuevas, ¿no? Por eso yo digo, creo que de aquí en adelante el énfasis va a haber que ponerlo en el aprendizaje. Y esto significa que cada vez que ocurre un cambio, si tú te quieres mantener actualizado, tienes que aprender, ¿sí? Y bueno, el gran descubrimiento es que las empresas no son muy buenas para aprender, aunque están integradas por gente muy inteligente. Y les pongo un ejemplo. Director de proyectos estratégicos del gobierno vasco dice en el año 2021: o desarrollamos la tecnología del coche eléctrico o se la compraremos a alguien. Bueno, 3 años después se la estamos comprando a los chinos. ¿Qué significa eso? Que si tú eres lento para aprender, pierdes oportunidades que otros aprovechan. Aunque lo tengas ahí mismo. Entonces, fíjese, este es el ranking de los países más desarrollados, que no son los países productores de materias primas, son países productores de conocimiento que están siendo los mejores para aprender. Y están siendo porque este ranking no era igual hace 100 años. Hace 100 años Singapur no estaba aquí, hace 100 años, después de la Segunda Guerra Mundial, Argentina estaba muy por ahí, ¿no? Y pasa lo mismo con las empresas que dominaban los mercados, el mundo, hace 26 años, no se parecen en nada a las empresas que lo dominan hoy. Y la gran diferencia es que estas empresas que dominan hoy son más ágiles para aprender que el resto. Están generando conocimiento intangibles, ¿no? Y otro gran descubrimiento es que el mundo está dirigido por ingenieros hombres. Nos guste o no nos guste, cuando uno mira la composición de los equipos directivos, las personas que toman decisiones son mayoritariamente ingenieros hombres. Y este es el mantra del mundo ingenieril: lo que no se puede medir, no se puede gestionar. Si no está en un Excel, no existe, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que en las organizaciones no hay herramientas que te permitan identificar el stock de conocimiento que hay disponible, porque el conocimiento es un activo que el radar de las herramientas empresariales no lo detecta. Y eso nos cuesta muy caro, porque el hecho de no gestionar el conocimiento que tenemos nos hace que repitamos errores, que perdamos conocimiento cuando se marcha la gente, que tengamos diferencias de desempeño, que la curva de aprendizaje de los que llegan al principio sea muy larga. A mí me gusta más este otro mantra: lo que no puedes entender, ni lo puedes medir, ni lo puedes gestionar. Y yo creo que lo que nos está pasando con la IA es que todavía no la entendemos, y es lógico, porque estamos empezando. Fíjense lo que dice Toyota, que no lo digo yo. Nosotros no somos una empresa de coches, o de autos. Somos una empresa que gestiona conocimiento y como resultado produce autos. Y para eso imagina, diseña, fabrica, vende, repara automóviles. Pero la clave es el conocimiento. Entonces, todos los que estamos aquí, todos los que están en este evento, están en el negocio del conocimiento, ¿no? Y imagínense que mañana intercambiamos a los integrantes de estas organizaciones y mandamos a los empleados de Mercado Libre a YPF y la gente de YPF a aerolíneas. Bueno, pues mañana nos sale un avión y mañana nos sale un barril de petróleo. Y no estamos dejando estas empresas sin personas, estamos cambiando el conocimiento del lugar. Y cuando cambiamos el conocimiento del lugar, no importa que haya personas, el negocio no funciona, ¿no? Entonces, aunque creamos que competimos por precio, por calidad, por innovación, que competimos por cerebros, competimos por personas con el conocimiento necesario para hacer lo que hay que hacer. I don't think there's any problem that we will not be able to solve with AI. Fíjense la promesa, ¿eh? Creo que no habrá ningún problema que no podamos resolver con IA. Soy el señor Lobo. Soluciono problemas. Bien, tenemos uno. Es lo que he oído. ¿Puedo pasar? Bueno, como decía el señor Lobo en la película de Tarantino, yo creo que no puedes resolver un problema que no entiendes en primer lugar. Y yo creo que merece la pena detenerse un momentito a entenderlo mejor, ¿no? Hoy es imposible dar un paso sin encontrarse con alguna referencia a la inteligencia artificial, pero a mí lo que me interesa de esta frase es la primera palabra. Lo importante es la I de inteligencia, ¿no? Y si se dan cuenta, todo alrededor nuestro en el mundo es inteligencia. O sea, es o lo que la naturaleza nos provee más lo que la inteligencia de las personas ha hecho con esa naturaleza. Yo hoy en día estoy sentado en un departamento, en una mesa, con un computador, con ropa, todos los elementos que forman parte de mi vida. El resto de los seres vivos no lo tienen. Hemos sido los seres humanos los que hemos tomado materias primas de la naturaleza para fabricarlo todo, ¿no? Por eso yo estoy convencido, y ojo, es mi opinión, esto es discutible,
que el recurso más importante que tenemos los seres humanos es la inteligencia. Intelligence is the most valuable resource on the planet. Because every industry that we know, at the foundation of it is intelligence. Y todas las industrias, en su origen, en sus cimientos, son inteligencia. Ahora, ¿qué es una empresa inteligente? Una empresa inteligente tiene dos características muy obvias. La primera es que explota el conocimiento que tiene, y para eso tiene que saber lo que sabe, y no siempre es así. Y al mismo tiempo tiene que ser capaz de aprender lo que no sabe, se tiene que mover con comodidad en los dos mundos, en el presente y en el futuro, ¿no? Yo les decía, si estamos en un negocio de conocimiento, el componente fundamental de una empresa es el conocimiento que tienen las personas que trabajan allá. Tú contratas a alguien porque tiene determinados conocimientos, no por cómo se llama en general, ni por cuánto mide, ni por cuánto pesa, lo contratas por el conocimiento. Y con esos conocimientos tú elaboras los productos y servicios que entregas a tus clientes. Lo que nos ha ocurrido hasta ahora es que la cantidad de conocimiento disponible era muy limitada. Si asociáramos conocimiento con piezas de Lego, tenemos un número muy reducido de piezas de Lego y con eso trabajamos. Con la IA vamos a multiplicar hasta el infinito la cantidad de conocimientos, ¿sí? Y vamos a poder combinar esos conocimientos de maneras que hasta ahora no podíamos hacer porque estábamos limitados por esos recursos, ¿no? El cuello de botella, históricamente, hemos sido las personas. ¿Cuántas personas con conocimiento disponible tenemos? Hay muchas empresas que te dicen, yo no es que no tenga trabajo, es que no encuentro las personas con el conocimiento que necesito, ¿no? ¿Por qué? Bueno, las personas tenemos una biología que nos condiciona. Fabricar un genetista toma 30 años. Y fabricar otro toma otros 30, no toma un día. Hay que volver a hacer el ciclo porque hay que vivirlo, hay que experimentarlo. Y todo lo importante, cuando es escaso, se convierte en algo caro, ¿no? Yo ahora mismo, si me quiero operar, tengo que esperar 54 días. ¿Por qué? Pues porque no hay cirujanos disponibles para poder operar a todo el mundo, no hay conocimiento disponible. ¿Qué es lo que pasa a partir del 2022, que venía de antes, pero que explota en el 2022? We're at the beginning of an immense intelligence explosion. We're in the intelligence Big Bang. Explota la inteligencia. ¿Qué es lo que ocurre? Que de repente descubrimos cómo fabricar inteligencia. Siempre habíamos utilizado inteligencia para inventar, para producir, y lo que hace la IA es fabricar inteligencia. Y el principal órgano de producción de inteligencia históricamente lo teníamos nosotros y nadie más, ¿sí? Nos creíamos y estábamos de alguna manera en la cúspide de la pirámide. By the way, intelligence is one of the most expensive things in today's world. That's why it costs a lot to get a doctor or hire a tutor. But if you can make intelligence cheap and give it to everyone, I think we will have a wonderful tool to empower a lot of people. Claro, en el momento que podemos fabricar y distribuir inteligencia, se vuelve algo barato y accesible y masivo. Lo que estamos haciendo es inyectar conocimiento a productos y servicios, y aquí es donde se produce ese cambio en la creación de valor. Imagínense que el conocimiento era como el oxígeno y que vivimos toda la vida bajo el agua y teníamos tanto conocimiento como el que podíamos meter en esas bombonas. De repente salimos a la superficie y aquello que era limitado ahora está gratis, disponible. Sigue siendo importante porque lo necesitamos para vivir, pero ahora está libre para todos, ¿no? Y la diferencia es que mientras yo no puedo leer 3 libros o escuchar 3 podcasts, la IA sí que puede, no tiene el problema, puede hacerlo con 3 y con 30 y con 300, ¿no? Nos duele esto que está ocurriendo porque vamos a perder el monopolio de la inteligencia y porque vamos a tener que convivir con situaciones donde posiblemente la persona más inteligente de nuestra organización no sea una persona sino una IA, y donde seguramente vamos a ser la última generación que trabajó solamente con colegas humanos, ¿sí? Ahora, el principal desafío para una organización en este contexto que se viene es que nos va a obligar a repensar y a rediseñar qué tipo de organización vamos a ser de aquí en el futuro, porque hasta ahora éramos una organización construida sobre inteligencia humana y a partir de ahora se nos abre un escenario que nos permite hacer cosas diferentes. Entonces yo creo que se viene un cambio gigantesco donde el conocimiento va a pasar de estar atado a las personas a desacoplarse y por tanto poder recombinarse de maneras infinitas, y lo más arriesgado de todo es no hacer nada y no actuar, es quedarse mirando, porque si te quedas mirando alguien va a actuar por ti. ¿Cuál es la promesa que nos hace la inteligencia artificial? Todas las empresas de cualquier sector van a ser empresas de datos y de inteligencia. Y la única ventaja competitiva que va a tener una empresa respecto a otra van a ser los datos únicos que tú tengas y la inteligencia única que seas capaz de extraer de esos datos. Ok, fíjese, yo creo, la buena noticia ¿cuál es? Estamos todos empezando. Esta es la primera película de la historia del cine, Los hermanos Lumière.
Nadie sabe nada porque apenas tenemos historia relacionada con la inteligencia artificial. No hay mejores prácticas, no hay nadie que diga esto es lo que hay que hacer y va a funcionar. Y eso es una buena noticia porque estamos todos probando. Para los que llevamos muchos años en el mundo de la gestión de conocimiento, bueno, la inteligencia artificial es casi como la consecuencia natural, es como el mesías que estábamos esperando. A mí me gusta mucho esta definición de Demis Hassabis, el CEO de Google y Premio Nobel de Química. Una IA es un sistema que convierte datos e información en conocimiento, ¿no? La IA para mí es la principal herramienta de gestión de conocimiento de una empresa. Y de hecho, ¿qué es lo que tú esperas que te provea una IA? Bueno, pues conocimiento de tu negocio. Para eso te diriges a ella, ¿no? Claro, la IA gestiona conocimiento y esto significa que sin conocimiento la IA no funciona, no existe, ¿no? Y por eso yo creo que la IA en realidad va a ser un nuevo estadio en la gestión del conocimiento de las organizaciones. Ahora, con la inteligencia artificial pasan dos cosas. Lo primero es que no conoce tu organización, conoce el mundo. Ha sido entrenada con toda la información del mundo, pero si yo le pregunto sobre mi empresa, solo me puedo encontrar lo que hay en la web. No conoce mis clientes, mis procesos, mis productos, mis errores. Todo eso no lo sabe. Y lo segundo, para entrenarla, hoy en día le estamos entrenando lo que tenemos más a mano, pero lo menos eficiente. Le estamos dando datos, pero no le estamos entregando el mejor material, el mejor combustible, que es el conocimiento. Y yo sé que hoy en día los datos siguen siendo los reyes de la conversación, ¿no? Esto es como alimentar el fuego con papel. Te da un chispazo rápido, pero enseguida se apaga, ¿no? Y yo creo, y fíjense, los documentos, que es lo que estamos hoy en día entregándole a IA, tienen información, pero en general tienen poco conocimiento. ¿Por qué? Porque la información significa incorporar el qué ha pasado, el qué va a pasar o qué queremos hacer. Incorporar conocimiento significa añadirle otra serie de capas a ese qué, como son el cómo, el por qué, el contexto, los errores, lo que funcionó bien, lo que no, lo que habría que cambiar. Y todas estas capas generalmente no van en los documentos, se quedan en la cabeza de las personas. Entonces la gran duda es, ¿y qué pasará cuando la IA realmente la alimentemos con esa materia prima de buena calidad, con madera, y pasemos de hablar de Big Data a hablar de Big Knowledge? ¿Cómo funciona la IA? Bueno, GPT, y cuando hablo de GPT hablo de cualquiera, de Gemini, de Claude, de cualquier genérico, son herramientas de gestión de conocimiento inteligente que lo que hacen es reutilizar el pasado. Tú le preguntas a una IA cuando necesitas conocimiento, cuando ya lo tienes no te hace falta. Y claro, si tú no tienes conocimiento, lo primero es que no puedes entrenar la IA. Lo segundo es que no puedes hacerle las preguntas adecuadas, le preguntas cualquier cosa. Y tercero, no tienes cómo evaluar si lo que te dice tiene sentido, ¿no? Entonces, curiosamente, aunque hay gente que cree lo contrario, cuanto más conocimiento tienes, más partido, más lejos te lleva la inteligencia artificial. Pero ojo, la IA no hace magia. La IA y el cerebro funcionan de manera muy parecida. Necesitan pasado, echan manos del pasado. Y de hecho la IA te propone un trato, te dice, mira, dame pasado y yo te doy futuro, ¿sí? Y los datos, si ustedes se fijan, son siempre pasado, es una huella de algo que ya ocurrió. Y les pongo un ejemplo. Hace un par de años yo vi un modelo de inteligencia artificial que evaluaba, que iba a predecir el desempeño de Julián Álvarez cuando fichó por el Atlético de Madrid. Claro, se hizo un pronóstico de cómo se iba a desempeñar una temporada a partir del histórico que había, del pasado que tenía Julián Álvarez en el Manchester City. Y yo lo que hice fue, al año siguiente, al final de la temporada, fui a mirar cómo le había ido y los resultados fueron mejores de lo que la IA había predicho, es decir, se había equivocado, ¿sí? ¿Qué es la IA al final? Bueno, es un proveedor de conocimiento que no se cansa, que sabe más que cualquiera de nosotros, que está continuamente aprendiendo. Y claro, tener un arma de esas características a tu alcance es una gran posibilidad. Ahora, ¿qué tipo de IA es la que necesitamos, no tanto la que tenemos? Bueno, yo creo que cada organización va a necesitar su propia IA, cada negocio, ¿no? Y cuando tú preguntas en cualquier empresa, oye, ¿dónde está vuestra inteligencia artificial? Y de hecho preguntas, ¿dónde está el pasado de la empresa? ¿Está en las memorias anuales que se publican todos los años? Bueno, la realidad es que el pasado de una empresa está en la cabeza de las personas. Y eso es una desventaja para la organización porque en muchos casos, además, ese conocimiento ya se perdió. Hay mucha gente que ya se fue. Y tratar de recuperar el nivel de desempeño cuando el conocimiento se ha ido, como el caso de la NASA que veíamos antes, es muy difícil, ¿no? Y el resto del conocimiento está en las cabezas de las personas y la IA no lee mentes. ¿Cuál es la oportunidad? Bueno, yo creo que de ir creando esos modelos, pero con el conocimiento de mi negocio, no del mundo. Y yo creo que ese va a ser el activo más importante que va a tener una organización. Y esto lo sabemos hace ya tiempo.
terminada la pandemia, Moderna, que es uno de los laboratorios que desarrolló una de las vacunas, empezó a implementar GPTs para diferentes procesos. El mundo del automóvil está haciendo lo mismo, es decir, tiene todo el sentido del mundo ir desarrollando IAs con el conocimiento de mi negocio. Every business, just like they have a website and a phone number, is also going to have an AI that can interact with their customers. Bueno, Zuckerberg es un parte interesada, evidentemente, pero yo creo que si tú no desarrollas la IA de tu propio negocio, te va a pasar como Harrison Ford y su adversario en el vídeo, que vas a estar con una espada luchando contra los que llevan una pistola, ¿no? Y crear esa IA tiene 4 fases, no me voy a detener ahora a eso, pero uno incorpora los modelos que te proveen los grandes actores de la industria y a partir de ahí tú lo vas entrenando con el conocimiento de tu negocio, lo vas utilizando y por tanto entregándole contexto cada vez que le pides algo y luego le vas entregando feedback a medida que te va entregando resultados. Claro, para eso necesitas un modelo de gestión de conocimiento para entrenarlo, necesitas darle el máximo contexto y experiencia posible cada vez que lo utilizas y necesitas un modelo buenos, valiosos y no son de la mejor calidad. Y de hecho, hasta hoy nos hemos preocupado sobre todo de medir lo que era fácil de medir. No necesariamente lo más importante, porque lo importante es más complejo, toma más tiempo. Entonces, tenemos lo que tenemos más a mano. La buena noticia es que todo el conocimiento que hay en una empresa es inteligencia artificial. Más fácil, más difícil, más exacto, menos preciso, pero todo lo que ocurre todo deja rastro, ¿no? Y todo se puede trasladar a un lenguaje que entrega la IA. Y todo es todo. Como digo, ni es fácil ni va a ser perfecto. En las empresas hay documentos y hay registro que vamos dejando, de propuestas, de presupuestos, de clientes, de proyectos. Hay información, pero lo más valioso en general no lo tenemos documentado, no lo hemos destilado, no lo hemos capturado, que es no los qué, sino los cómo y los por qué. ¿Por qué las cosas salen bien y por qué no? ¿Qué cosas hay que cambiar? ¿Qué está pasando en el mercado? ¿Qué hacen los demás? Todo ese conocimiento sigue estando en la mente de las personas y la IA no lo puede administrar. Por tanto, la pregunta es cómo convertimos ese conocimiento valioso en un lenguaje que pueda entender la inteligencia artificial. Y aquí llegamos a una pregunta que cuando tú lo haces en cualquier empresa te vuelven a poner la misma cara que antes. ¿Cómo se captura conocimiento en esta organización? Este es un ejemplo de un muy buen amigo mío, segundo entrenador de básquet, que es un obseso de la captura de información. Claro, capturar requiere rutinas de reflexión. Tienes que dedicar un tiempo a revisar qué fue lo que pasó y a recoger y a sacar conclusiones y a recogerlas, ¿no? Esta, por ejemplo, es la plantilla que él tiene donde planifica cada entrenamiento, pero luego recoge lo que ocurrió en cada entrenamiento. Y eso lo hace con todas las actividades. Termina la temporada y tiene un informe de 600 páginas con todo lo que pasó en todos los partidos, todos los entrenamientos, todos los viajes, todas las declaraciones a prensa, todas las lesiones, todos los scouting, y luego tiene además un análisis de cada uno de los jugadores. Y con toda esta información, el equipo técnico, cuando termina la temporada, planifica la siguiente temporada. Entonces, la IA hace magia a partir de nuestra magia. Y si nosotros no tenemos ninguna magia que darle, aquí no hay trucos, ¿no? Por eso, la gestión de conocimiento, desde mi punto de vista, es el prerequisito para que la IA funcione. Si no tienes esos cimientos bien instalados, estás construyendo encima un negocio que se te va a derrumbar, se te va a caer porque no tiene cimiento. La pregunta es, ¿y cómo sistematizamos conocimiento? Y esto no es magia, esto lo venimos haciendo desde toda la vida. Esta señora, campeona del mundo de salto de altura y subcampeona olímpica, los periodistas le preguntaban que por qué después de cada salto ella cogía un lápiz y un cuaderno y empezaba a anotar las cosas que hacía. Y ella decía, es la única manera que yo tengo de tener trazabilidad. Voy viendo qué cosas hago, qué cosas no, qué tengo que corregir, qué tendré que entrenar después y así puedo ver mi evolución, ¿no? Ahora, hay muchas personas que te dicen, y esta es una frase que nos dijo un gerente general de una empresa, yo no voy a escribir porque ni sé qué poner ni tengo tiempo. Dijimos, no te preocupes, habla con nosotros te diseñamos una serie de entrevistas, tú hablas, grabamos, transcribimos y de repente ese conocimiento que solamente estaba en tu cabeza, ahora lo tenemos para reutilizarlo. Entonces, el gran problema de la sistematización es que nadie quiere hacer doble trabajo, trabajar y luego documentar lo que hizo, sino que ahora podemos usar la tecnología para que mientras trabajamos... Patrick and Sam, they showed us their capabilities for documenting what we call work instructions or a process flow, and it's always good to capture that stuff. That way you don't have...
Mientras el operario trabaja, se está grabando lo que hace. Entonces, ¿el punto de partida cuál es? Bueno, primero identificar cuál es el conocimiento más importante de la organización. Capturarlo, ir entrenando el modelo con nuestro conocimiento y mantenerlo actualizado con todo lo que va cambiando. ¿Qué es lo que ocurre? Que tenemos en la base, y los necesitamos, modelos de lenguaje, que son fundamentales, pero que todo el mundo los va a tener, datos del negocio, que es un buen primer paso, pero lo más importante va a ser inyectarle el conocimiento de la empresa, que es ahí donde seguramente vamos a tener el factor diferencial. ¿Cuáles son las conclusiones que yo les quiero trasladar? Bueno, perdonen que sea tan drástico, pero una empresa que deja de aprender se va al cementerio y en el cementerio se va a encontrar con muchas caras conocidas de otras empresas que fueron exitosas pero dejaron de aprender, ¿no? Y que te haya ido bien en el pasado no es garantía de nada. Si nos vamos ahora de la tierra al mar, los que triunfaron en tierra no tienen garantizado nada si no cambian y aprenden, ¿no? Entonces, cambiemos tierra y mar por IA, pues al escenario de la IA, los que en el mundo analógico o digital previo les iba bien, no tienen nada garantizado, ¿no? Por eso yo creo que es un error pensar que yo voy a seguir haciendo todo igual y lo único que hago es sumar una capa por encima de las demás, que es la inteligencia artificial. No va a ser así. Las empresas, desde mi punto de vista, están implementando proyectos, pilotos, herramientas de IA, pero todavía no entienden muy bien cómo funciona lo que opera por debajo, ¿no? Y es obvio, nos dejamos deslumbrar por el último modelo que sale, por la última herramienta que nos permite hacer cosas maravillosas, pero la mayor parte de la gente no quiere entender la IA, lo que quiere es que la IA le haga el trabajo y que le haga la vida fácil, y es lógico de nuevo, ¿no? ¿Hay que aprender y hacer cursos? Sí. ¿Es suficiente? No. ¿Necesitamos licencias? Las necesitamos. ¿Es suficiente? No es suficiente, ¿no? Por eso todavía se están dando pocos resultados y mi veredicto es que ¿cómo te iba a funcionar la IA si no tenías un modelo, una estrategia de gestión de conocimiento por debajo, ¿no? Compras la IA y en ese momento te empiezas a dar cuenta que necesitas gestionar tu conocimiento para que la IA entregue el resultado que tú esperabas, ¿no? Por eso yo estoy convencido de que la IA, sí o sí, para cumplir la promesa, necesita una buena gestión de conocimiento por debajo para funcionar. En una época de tanto cambio, una época donde la IA amenaza con poner, como decía, todo patas arriba, yo creo que la prioridad o los que van a tener más éxito van a ser aquellos más ágiles, más flexibles para aprender. Y ojo, la IA no es una herramienta, no es una tecnología, es un cambio de paradigma. Y me parece interesante tratar de entender que la IA, por un lado, trabaja con conocimiento, ¿sí? Aunque uno no lo vea, el conocimiento que le entregas determina lo que vas a obtener tú a cambio. Y por tanto, el resultado de la IA no es un resultado, es conocimiento enriquecido, lo que tú le entregas más lo que todos le hemos entregado previamente, y por tanto es un upgrade, ¿sí? ¿Qué nos recuerda la IA? La IA nos pone delante del espejo y nos dice, oye, las cosas están pasando y están pasando muy rápido. Y si tú no te subes, te vas a quedar atrás. Es una decisión, pero tiene consecuencias, ¿no? Y ojo de nuevo, la IA no es un objetivo. El objetivo no es la herramienta, el objetivo es obtener mejores resultados. Por tanto, yo le tengo que pedir a la IA que me demuestre que estamos haciendo cosas mejor que de las que hacíamos antes, ¿no? La IA lo que nos ofrece es conocimiento infinito al alcance de la mano, pero nos demanda que nuestra organización sea una organización que aprende, porque si no es una organización que aprende, la IA no va a resultar, ¿no? Entonces, la razón por la que las empresas son menos inteligentes de lo que podrían es porque no están aprovechando el conocimiento de las personas que llegan todas las mañanas a trabajar y proveen el conocimiento. Para que la IA sea tan inteligente como tú esperas, le tienes que entregar tú primero la inteligencia en la organización. Aquí no hay excusas. Todo lo que hacemos, yo les decía antes, todo deja rastro y por tanto es nuestra decisión si lo queremos recoger para poder reutilizarlo y seamos conscientes de que si no estamos capturando ese conocimiento estamos desperdiciando el principal tesoro de una organización. Y entonces la IA no podrá estar a la altura de lo que le pedimos y no será culpa suya. Entonces, yo creo que la IA tiene hambre. La IA necesita combustible. Entonces, la disquisición es, ¿la alimentamos con datos o la alimentamos con conocimiento? La buena noticia, todas las empresas tienen conocimiento. La no tan buena es que hasta ahora no se han preocupado de gestionarlo, ¿no? Yo creo que si tu empresa no es inteligente, en primer lugar, no va a poder aprovechar la IA, pero al mismo tiempo tu empresa no va a poder ser inteligente si no utiliza la IA. Y termino con las dos últimas. Yo soy optimista, como el editor de Wired. ¿Por qué? No porque tengamos menos problemas
que nunca, tenemos muchos, pero cada vez tenemos más conocimiento. Yo creo que vivimos en el mejor momento de la historia, aunque haya muchas cosas que arreglar. Y como decía Stephen Hawking, claro, la IA es seguramente la tecnología más poderosa que hemos conocido nunca. Nos tenemos que preocupar de que no sea la última. Eso, muchísimas gracias por este espacio. Espero que estén teniendo un congreso maravilloso. Si alguien quiere la presentación, yo encantado se la comparto a través del equipo que organiza el evento y bueno, ojalá que otro año podamos coincidir presencialmente. Cuídense. Bueno, muchísimas gracias por esta presentación y bueno, ahora abrimos un pequeño espacio para preguntas, lo tenemos allí online a Javier Martínez Aldanondo, así que ¿quién tiene alguna pregunta para dispararle? No disparen muy fuerte. Lo pensé después de que lo dije. Bueno, ¿alguna inquietud o quedó todo demasiado claro? ¿Ha sido realmente contundente el mensaje o los ha dejado atónitos pensando y reflexionando en todo lo que les ha dejado de información? Bueno, sin consultas, simplemente reiterarle entonces el agradecimiento muy especial, muy particular por esta conferencia que ha sido realmente magistral. Mil gracias. Me sorprende dejar atónitos a los argentinos, pero me lo tomo como un cumplido. Tenemos aquí una inquietud. Difícil el desafío. ¿Por dónde empiezo? Qué buena pregunta y qué poco habitual. Fíjate que yo decía antes, yo creo que nadie sabe muy bien qué es lo que hay que hacer. Y es lógico porque, como la película de los hermanos Lumière, el cine está empezando y a qué se pareció el cine después era algo que nadie podía anticipar, ¿no? Yo creo que, fíjate, hay que tomárselo con más calma de lo que parece, porque si uno lee las noticias parece que hay que cambiarlo todo de la noche a la mañana. Y yo creo que hay que tomarse un poquito de tiempo. Y yo lo que suelo proponer a quien me pregunta estas cosas es: empieza por hacer la reflexión de dónde está el conocimiento más importante en tu negocio. Ya llegará el momento de preguntarse por la herramienta, pero hay preguntas que generalmente no nos hacemos, que tienen que ver con cuál es el conocimiento, quién lo tiene, en qué estado de riesgo está. Hay conocimiento que solamente lo tiene una persona, hay conocimiento que está poco documentado, hay conocimiento en el que estamos por debajo de lo que deberíamos estar. Yo antes estaba escuchando la mesa previa al coffee y se hablaba de cosas que no se están haciendo suficientemente bien y eso seguramente es porque tenemos menos conocimiento del que deberíamos tener y por tanto tenemos que aprender. Entonces, yo creo que uno antes de implementar o dar pasos con la IA, donde las herramientas existen, los recursos existen porque uno no necesita demasiado dinero para probar, yo creo que tiene que hacer una mirada hacia adentro primero y reflexionar sobre dónde está el conocimiento más importante en una empresa, quién lo tiene, en qué estado de riesgo está, y a partir de ahí sí, identificar dónde tendría sentido probar con herramientas que me demuestren, que era lo que yo comentaba al final, que gracias a eso podemos hacer cosas mejor, más rápido, más eficientes, de más calidad, o avanzar en ámbitos en los que nunca habíamos podido hacerlo porque no existían las herramientas y ahora podemos hacerlo. Entonces yo creo que siempre es buen consejo pensar antes de actuar y aquí yo creo que uno tiene que entender un poquito mejor su negocio de lo que cree que lo entiende, porque no es tan obvio. Tenemos una segunda pregunta. Un dato irónico al respecto. Nosotros en el rubro automotor estamos muy al día porque estamos con la patente que empiezan con AI. Ahora, tú sabes que, como dice el refrán, no siempre hay que llegar primero, sino hay que saber llegar, ¿no? Yo creo que hay veces que lo decía yo antes, hablando de ironía y de metáforas, que te haya ido bien en el mundo anterior no es garantía. Ahora, te deja en una buena posición porque en general tienes recursos y tienes un cierto nivel de estabilidad, pero muchas veces los triunfadores del pasado son los más comprometidos porque son los que no quieren renunciar a lo que siempre han hecho, ¿no? Y a veces eso te juega como una espada de doble filo. Pero bueno, yo prefiero venir bien posicionado del mundo anterior, pero con la libertad de replantearme siempre que las cosas se pueden hacer de una manera distinta
y que este mundo, a ver, esto nos invita a arriesgarnos y por tanto hay que ser valiente, pero podemos empezar a hacer pruebas sin poner en riesgo el negocio actual, ¿no? Yo creo que uno tiene que jugar con el presente y el futuro simultáneamente, es asegurar lo que estamos haciendo hoy y empezar a probar hacia adelante con lo que yo proponía, que es primero la reflexión de dónde está el conocimiento que sostiene nuestra ventaja competitiva, la razón por la que nos compran, por la que somos diferentes, y ese conocimiento apuntalarlo y probar de qué manera la IA nos puede ayudar con eso. ¿Otra consulta? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo sé que muchos se van a reír por esta pregunta, pero yo cuando escucho IA se me pone la piel de gallina y se me viene a la cabeza la película Terminator. ¿Qué hay de cierto en eso o no? Yo creo que nadie debería reírse nunca de ninguna pregunta para empezar, porque una pregunta siempre significa que hay alguien que está pensando. Ya, la única manera que yo tengo de saber si algo de lo que yo les he contado podría tener algún significado es a través de las preguntas que ustedes se hagan y si las externalizan, entonces todos sabemos que están pensando. Yo te diría que nadie sabe lo que va a pasar. Evidentemente Hollywood o hay noticias que tienen más impacto y por tanto generan muchísima más atención, pero yo creo que no tenemos que ser ingenuos. Yo creo que nos vamos a enfrentar, la última diapositiva con la frase de Stephen Hawking, yo creo que efectivamente esta va a ser la tecnología más importante que hemos conocido nunca, y seguramente vendrán otras después, porque nunca habíamos sido capaces de digitalizar inteligencia. Habíamos digitalizado fuerza, potencia, pero nunca inteligencia. Y el riesgo existe porque no hay muchas pruebas en la naturaleza de entidades poco inteligentes que dominen a entidades más inteligentes. Y la IA todavía está por debajo nuestro en general, aunque es superior a nosotros en muchas cosas, pero si seguimos escalando, no podemos descartar que en algún momento sea más inteligente que nosotros. Y si en ese momento no hemos tomado todas las precauciones para controlarla, yo creo que hay un potencial, no quizás de un levantamiento físico o bueno, no lo sé, ¿no? Pero se nos puede escapar de las manos perfectamente. Entonces, yo creo que igual que invertimos dinero en desarrollarla, hay que invertir mucho dinero, no sé si tanto, ojalá que sí, en asegurarnos de que siempre permanece bajo nuestro control. Y eso es algo que hoy en día está desequilibrado. Entonces, yo creo que esa pregunta es muy legítima, independientemente de los escenarios que uno se pueda imaginar. Nosotros dominamos la naturaleza, haciéndolo bien o mal, porque somos más inteligentes que las hormigas y que los ratones y que las vacas. Entonces no hay muchos ejemplos de entes poco inteligentes que dominen. Y si esta carrera sigue, nos tenemos que asegurar de que eso ocurre, o si no, podemos pagar un precio muy caro. Se planteaba justamente en otra conferencia que algún día la inteligencia artificial nos entregará una realidad utópica, pero mientras tanto tendremos que atravesar la distopía por la torpeza de aquellos que le den a la inteligencia artificial el poder que no debe tener, ¿no? Teníamos otra pregunta allí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estando usted acá, lo tomo como un referente y le hago una consulta. Si tendría que hacer un top 3 de las herramientas por ahí más usadas a nivel mundial y por ahí, ¿qué puede llegar a aplicar para nuestro rubro ganadero? No sé si tiene el top 3 de herramientas que podemos llegar a empezar a utilizar o a incorporar. Yo te diría, a ver, lo de referente es una palabra muy grande. Yo soy especialista, siempre lo digo porque me dedico a esto y porque llevo más años dedicado a esto que mucha gente, igual que ustedes son especialistas en genética bovina, porque llevan toda su vida y han generado conocimiento, ¿no? Esa es la gran ventaja, esas miles de horas de ventaja. Yo soy usuario relativamente avanzado de herramientas, pero fíjate que yo creo que con las herramientas podemos hacer muchísimo más de lo que creemos. Yo tengo cuenta con GPT, uso Notebook, tengo cuenta con Copilot, estoy pensando abrirme una cuenta con Claude. En general, las herramientas tienen matices, pero más o menos te permiten hacer cosas parecidas. Esto es como si dijéramos, ya que ponía antes el ejemplo de los autos,
tenemos una cantidad de autos gigantescos, pero la diferencia no está tanto en el auto, sino en el piloto. Y sobre todo, no tanto tampoco en la destreza del piloto, sino en tener claro a dónde queremos ir, cuál es el objetivo, cuál es el viaje que vamos a hacer. Yo creo que todavía eso no lo tenemos muy claro porque estamos deslumbrados por el auto y lo vemos y nos subimos y nos produce sensaciones que nunca habíamos vivido, pero la clave está, y vuelvo a insistir en lo que decía respondiendo a la primera pregunta, en hacer primero un ejercicio de reflexión dentro de la organización o dentro del rubro. ¿Dónde está nuestro objetivo? ¿Cuáles son los objetivos que tenemos hoy? ¿Qué conocimientos tenemos para llegar a esos objetivos? ¿Y de qué manera podemos ocupar la IA para complementar, para amplificar, para cuestionar? Porque eso nos empieza a abrir un mundo de preguntas. Lo importante de la IA no son las respuestas, lo importante de la IA son las preguntas que le hacemos. La calidad de tu pregunta determina la calidad de tu respuesta. Entonces, las preguntas son todavía independientes de la IA. Yo le puedo pedir que me ayude a hacer mejores preguntas, pero lo primero, yo insisto, es hacer ese ejercicio de reflexión sobre la propia actividad. Y lo digo, y parece muy obvio, yo sé que es muy banal, pero una de las cosas que yo veo continuamente, no importa la industria, no importa el país, no importa el tamaño, es que la mayor parte de las personas y las empresas están tan sometidos a la tiranía del día a día que apenas tienen tiempo para parar y reflexionar. Y yo creo que la IA lo que nos permite es parar y reflexionar, porque luego cualquier herramienta, o las chinas, yo he probado DeepSeek, cualquiera de ellas tiene unas capacidades salvajes que todavía no somos capaces de explotar. Entonces, yo les propongo hacer más ejercicio de entender bien nuestro negocio, entender bien cuáles son las preguntas que o no tenemos la mejor respuesta o queremos desafiar la respuesta que siempre hemos asumido, porque de ahí se va a abrir, van a tener suficiente trabajo como para divertirse. Penúltima pregunta. Javier, buenas tardes. Excelente el tema, nuevo para nosotros. Hablaste muchas veces de alimentar la IA, de cargar el conocimiento. ¿Cómo, además de hacer preguntas, repreguntar, las pocas veces que lo he usado, la voy guiando yo a la IA para que me conteste lo que yo quiero y que me deje contento? Pero hablaste muchas veces de alimentar el conocimiento de la IA. Sí. Te lo explico. Recuerden que yo soy, igual que Ignacio, yo soy vasco y los vascos somos gente muy bruta. Ya sabéis que somos buenos levantando piedras y cortando troncos, así que aunque quiera no lo puedo hacer complejo. Una IA cualquiera que uno utiliza viene prealimentada con conocimiento del mundo. Es algo en lo que se han gastado un montón de dinero y de tiempo en entregarle toda la información que hay en Internet. Entonces ya viene con un preentrenamiento. A partir de ahí, si tú quieres usarla para algo, y tú la puedes usar, si tú quieres, le puedes entregar conocimiento que tú tengas. En GPT puedes crear un GPT o un proyecto y le puedes empezar a subir archivos. Yo le puedo empezar a subir documentos de mis clientes, de mis procesos, de mis metodologías, de mis productos, de mis herramientas, de mis informes, de mis artículos, de mis presentaciones. Todo eso que lo tengo yo en diferentes formatos, en PDF, en Word, en PowerPoint, en audio, en vídeo, yo se lo puedo entregar para que lo tome en consideración y, por tanto, tiene el preentrenamiento más tiene el conocimiento mío que yo le he entregado. Y luego hay un tercer momento que es cuando yo estoy interactuando con ella, cuando, como decías tú, cuando yo le pregunto, yo le puedo contextualizar y también en la pregunta entregarle todo el contexto que sea posible para que entienda bien en qué situación le estoy preguntando. Entonces, si te fijas, hay tres capas. Una que viene ya de serie, la segunda que yo le entrego y la tercera que es cada vez que yo lo utilizo, además le contextualizo. Mira, estoy en Córdoba en un seminario de genética bovina y le voy dando todo el contexto. Y habría una última, la 4, que es, y con esa interacción, las cosas nuevas que van ocurriendo, las cosas que se van aprendiendo, los errores que se van cometiendo, yo también los recojo y se lo voy entregando para actualizarlo, porque si no, si dejo de actualizarlo, esto es como un periódico viejo, me sirve, pero un mes después ya no lo consulto porque se quedó desactualizado. Entonces tengo que asegurarme también de alimentarlo con todas las cosas nuevas que van ocurriendo. Agradecer profundamente a Javier Martínez Aldanondo. El aplauso nuevamente para él.